Para la actividad de español vamos a ver lo que es una entrevista. Es una conversación en la que una persona le hace preguntas a otra, con el propósito de dar a conocer las respuestas de la entrevista a otros. Por ejemplo, si yo quiero saber sobre algún tema, no sé, sobre política, yo voy a pensar en una persona que sepa sobre política, puede ser mi tío o, o mi mamá, depende, tal vez ellos trabajan en alguna parte sobre el gobierno, son policías, alguna cosa por el estilo. Entonces, si yo quiero saber más sobre eso, pues yo voy con una persona que tenga conocimiento y preparo unas preguntas y se las hago a esa persona, pues para poder saber qué es lo que esa persona sabe y que me dé información, yo aprender y podérsela comunicar a otras personas. Eso se hace en una entrevista, se hacen preguntas. Todas las entrevistas tienen momentos. El primer momento es hacer una planeación, planear a quién voy a entrevistar, planear qué preguntas voy a hacer y sobre qué tema van a hacer. La número dos, pues es la realización, cuando tú ya realizas tu entrevista, cuando ya vas con esa persona y le haces las preguntas. Y el número tres, el informe, que es cuando tú vas a escribir las preguntas y las respuestas que las pones, no sé, primero las tienes en un borrador y luego después ya las tienes en un papel ya en limpio, que ya sabes que ya eso es, o sea, ya está finalizada la entrevista, que ya no hay nada que cambiar, ya no hay nada que modificar. Aquí vamos a ver la planeación. Elige al entrevistado. Tú, pues ya estás, ¿no? Tú vas a ser el entrevistador y tienes que elegir a la persona que vas a entrevistar. Tienes que indicar el propósito de la entrevista, o sea, saber por qué vas a entrevistar a esa persona. Si sabes que la vas a entrevistar porque esa persona sabe sobre el tema o solo dijiste, no, pues esa es la única persona que conozco y la voy a entrevistar. Pues si escoges a una persona al azar, no vas a saber si sabe sobre lo que tú le vas a preguntar. Tal vez esa persona pues no sepa nada, tal vez sí sepa mucho. Por eso tienes que pensar si de verdad la persona sabe sobre lo que tú le vas a preguntar. Después de elegir a la persona, vas a elaborar tu guión de preguntas. Tienes que hacer las preguntas de lo que tú quieres conocer sobre el tema. Hay preguntas que son abiertas. Por ejemplo, le vas a preguntar, si le preguntas a una persona, ¿tú qué sabes sobre la contaminación ambiental? Le preguntas eso a la persona, al entrevistado, y pues esa persona te va a decir todo lo que ella sepa, ¿no? O sea, si sabe sobre desechos, no sé, todo lo que ella sepa. Pero si tú pero también hay preguntas cerradas donde la persona solo te va a responder un sí o un no. Por ejemplo, que tú le hagas la pregunta a la persona, que le digas, que le preguntes, ¿alguna vez has tirado basura? Esa persona te va a decir sí o no, o muy pocas veces, o más o menos. Así te puede responder esas preguntas. Son preguntas cerradas porque se responden con una respuesta pues muy cortita, pero ya depende de las preguntas que tú quieras hacer. Si tú quieres hacer preguntas donde te respondan con, con mucho contenido o si tú quieres que solamente te digan sí o no, pero eso depende de lo que tú quieres saber sobre el tema. La realización, bueno, ya entrevistas a la persona, hay que preparar un espacio para realizar la entrevista. Pide que te ayuden a grabar la entrevista. Tienes que pedirle a alguien que te ayude para grabar porque obviamente pues no vas a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Para que no te vayas a estresar o poner nervioso, pues le pides a alguien, le puedes pedir a alguien que te ayude a grabar mientras tú les haces la pregunta a las personas o a la persona. Y el informe, se escribe la entrevista agregando una introducción y una conclusión. Hay un informe que se llama está en discurso directo y otro que está en discurso indirecto. El discurso directo es cuando tú escribes las preguntas y las respuestas que dio la persona. O sea, así literal como están, no sé,
Yo le pregunté, ¿qué comiste hoy? Y ella dijo, hoy comí frijoles y huevo. Y tú lo escribes así, tal cual lo dijo. Ese es en el discurso directo, pero en el discurso indirecto, tú vas escribiendo con tus propias palabras. Hoy estuvimos con una persona que se encontraba en el hospital y quisimos realizarle algunas preguntas sobre su alimentación. Primero comenzamos a preguntarle sobre cuáles eran los alimentos que consumía diariamente en su casa y esa persona nos contestó que consumía alimentos nutritivos y nunca comía alimentos chatarra. O sea, lo vas contando como si fuera literal, como una historia. Aquí podemos ver un ejemplo de un discurso directo y un indirecto. Si nos fijamos en el directo, comienza diciendo, entrevistamos a la señora Gudelia para obtener más información sobre la Ciudad de México. Solo nos dice el nombre de la señora y qué es lo que se va a buscar con esta entrevista. Y ahí entonces empieza entrevistador. Lo que dice el que está haciendo la entrevista, la pregunta que hace, y ya después nos enseña las respuestas que va dando la señora Gudelia. Llegué desde que tenía 2 años, casi toda la vida. Y después otra vez el entrevistador con otra pregunta, después la señora Gudelia con su respuesta, y así se van poniendo en el discurso directo la pregunta, la respuesta, la pregunta, la respuesta. Pero obviamente añadiendo quién va haciendo cada cosa, ¿no? Aquí el entrevistador es el que hace la pregunta y quién está contestando. Se pone el nombre de la persona que va a contestar, que está contestando. Obviamente no se pone todo el nombre completo, pero sí para identificar quién está contestando. Y en el discurso indirecto, vamos a leer cómo dice, se realizó una entrevista a la señora Gudelia acerca de la historia de la Ciudad de México. Entre otras cosas, nos comentó que lleva casi toda la vida en esta ciudad, pues llegó a vivir aquí a la edad de 2 años. Gracias a ella descubrimos cosas muy interesantes como que del año 1850 navegaban barcos de vapor en el Canal de la Viga. Dicho canal ahora es una gran avenida en la Ciudad de México. Eso es lo que buscaba la persona al hacer esta entrevista, saber eh, cosas interesantes que habían sucedido en la Ciudad de México. Y él, pues aquí con las preguntas que le hizo, descubrió que había barcos de vapor en el Canal de la Viga. Tal vez él es lo que buscaba, ¿no? O sea, saber qué había pasado, qué cosas pasaban por el Canal de la Viga y qué hacían. Tal vez descubrió más información preguntándole a la señora como qué llevaban esos barcos o qué se transportaba, los trabajadores, todo eso, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo sobre cómo hacer el informe. Lo que ustedes van a hacer hoy para su actividad va a ser buscar a la persona a quien le van a hacer esa entrevista y escribir las preguntas. No escribir las respuestas, escribir solamente las preguntas que le van a hacer a esa persona. Y es todo.